¿Qué secreto puede esconder una simple empleada para calmar el llanto de una niña que lo tiene todo? En el corazón de la Ciudad de México, esta pregunta estaba a punto de desmoronar el mundo de un hombre que creía haberlo conquistado, pero que había perdido lo más importante. Alejandro Vargas contemplaba la ciudad desde su oficina de cristal, un titán de la tecnología rodeado de un lujo estéril. Cada premio, cada contrato millonario, no era más que un ladrillo en el muro que lo aislaba de cualquier emoción genuina. Su fortuna era inmensa, pero su alma estaba en bancarrota. En casa, el silencio era su único compañero, una mansión vasta y fría donde los ecos de sus pasos eran el único recordatorio de su presencia. Su hija, Sofía, era una extraña para él, una carita en fotografías que sus empleados le actualizaban, un recordatorio de un amor que se había marchitado. Un día, la torre de su éxito se tambaleó. Un negocio crucial que había perseguido por meses se derrumbó inesperadamente. La frustración, un sentimiento que creía haber dominado, lo invadió como un veneno. Impulsivamente, decidió volver a casa mucho antes de lo habitual, un acto tan raro que parecía un giro del destino. Al llegar, la mansión estaba más silenciosa que nunca. Un presentimiento helado recorrió su espalda al no encontrar a Sofía en su cuarto de juegos. Corrió a su despacho y a través del ventanal vio una escena que lo paralizó. Elena, la mujer de la limpieza, caminaba por el jardín con Sofía dormida plácidamente en su espalda. La niña estaba envuelta en un rebozo humilde, un contraste brutal con el lujo que la rodeaba. La primera reacción de Alejandro fue una ola de furia. ¿Quién era esa mujer para llevar a su hija de esa manera, como si fuera suya? Su mente, acostumbrada a controlar cada variable, no podía procesar esa imagen. Salió al jardín con el rostro endurecido por la rabia. Su voz cortó el aire con frialdad. Él le preguntó qué creía que estaba haciendo con su hija. Elena se sobresaltó, pero en sus ojos no había miedo, solo una calma digna que lo desarmó por un segundo. Con una voz suave pero firme, ella le respondió: «Señor Vargas, la niña tenía fiebre y no paraba de llorar. El calor de mi cuerpo y el paseo la calmaron hasta que se durmió». Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una verdad que Alejandro no podía comprender. En ese momento, Inés, la gobernanta, apareció corriendo, con el pánico dibujado en su rostro. Ella le dijo a Alejandro: «Señor, 1000 disculpas. Le pedí a Elena que me echara una mano. La niñera tuvo una emergencia familiar». La excusa sonaba hueca, ensayada. Alejandro apartó la mirada de Inés y se fijó en su hija. Sofía dormía con una serenidad que él jamás había visto, su pequeña mano aferrada al rebozo de Elena. Un sentimiento extraño, una mezcla de celos y curiosidad, comenzó a brotar en su pecho vacío. Porque su hija, rodeada de los juguetes más caros del mundo y del cuidado de personal supuestamente calificado, solo encontraba paz en los brazos de una mujer que limpiaba sus pisos? La explicación de Inés no tenía sentido, y la tranquilidad de Elena lo intrigaba profundamente. La escena se quedó grabada en su mente, una astilla bajo la piel de su controlada existencia. No era solo la imagen de su hija en la espalda de una extraña, era la conexión palpable entre ellas, un lazo que el dinero no podía comprar y que él, con toda su fortuna, no había podido forjar. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir en su cuna a través de un monitor, la pregunta volvió a atormentarlo. ¿Cuál era la verdadera historia detrás de la ausencia de la niñera? Y más importante aún, ¿qué clase de magia poseía Elena para haber logrado lo que él nunca pudo? Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. La imagen de Elena y Sofía no abandonó a Alejandro. Intrigado, comenzó a observar las grabaciones de seguridad, buscando una respuesta a su inquietud. Lo que vio lo sorprendió. Veía a Elena limpiar con esmero, pero también la veía detenerse para cantarle una canción de cuna a Sofía o contarle un cuento mientras sacudía el polvo. En cada gesto, en cada sonrisa compartida con la niña, Alejandro descubría una ternura y una paciencia que el dinero no podía comprar. Se dio cuenta de que Elena no solo trabajaba en su casa, sino que le inyectaba el calor de un hogar que él mismo había dejado enfriar. Decidió romper su propia burbuja y comenzó a buscar pretextos para hablar con ella. Le pedía un vaso de agua, le preguntaba cómo había estado el día de Sofía. Sus conversaciones eran breves, casi torpes, pero en ellas descubrió la fuerza de carácter y la bondad inquebrantable de Elena.
Ella le hablaba de cosas sencillas, de los pequeños logros de Sofía, de la primera palabra que había dicho ese día. Para Alejandro era como descubrir un universo nuevo dentro de su propia casa, un universo del que había sido un completo extraño hasta ahora. Un día, al pasar por un pasillo, escuchó a Inés regañando a Elena con una crueldad desmedida por una mancha casi invisible en un jarrón. Vio cómo Elena soportaba el maltrato con la cabeza en alto, sin una sola queja, pero notó un temblor en sus manos que delataba su angustia. Esa imagen fue la gota que derramó el vaso. La pasividad ya no era una opción. Llamó a su jefe de seguridad y le dio una orden clara y precisa. Quería audio en todo el sistema de cámaras de la casa, y lo quería para esa misma noche. Necesitaba oír, no solo ver. La decisión lo transformó. Dejó de ser un espectador de su propia vida para convertirse en un investigador. Sentía una urgencia por descubrir la verdad que se escondía detrás de la fachada de normalidad que Inés había construido con tanto esmero a su alrededor. Con el audio activado, la realidad se volvió aún más clara. Escuchaba las dulces palabras de Elena a Sofía y también escuchaba las constantes humillaciones y las tareas extra que Inés le imponía, siempre con un tono que mezclaba la falsa amabilidad con la amenaza velada. La verdadera revelación, sin embargo, llegó de la forma más inesperada. Una tarde, escuchó a Elena hablando por teléfono a escondidas en el cuarto de limpieza. Su voz, normalmente serena, estaba quebrada por la desesperación. Hablaba de medicinas, de un tratamiento carísimo para su madre. Ella decía entre sollozos que no importaba, que trabajaría el doble o el triple si era necesario, que no podía dejar que su mamá empeorara. Cada palabra fue como una daga en el corazón de Alejandro. La dignidad de Elena no era orgullo, era la armadura de una guerrera luchando una batalla silenciosa. En ese instante, la venda cayó de sus ojos. La situación de Elena no era una simple casualidad, era una cruel injusticia que ocurría bajo su propio techo. La rabia y una abrumadora compasión luchaban dentro de él. Se sintió responsable, cómplice por su propia negligencia. Inmediatamente, ordenó una auditoría completa y secreta de todas las cuentas de la casa que manejaba Inés. Cada factura, cada recibo, cada contratación. Estaba decidido a desenterrar la verdad, sin importar cuán profunda y oscura fuera. Ya no se trataba solo de curiosidad, sino de justicia. Mientras tanto, Inés, astuta y observadora, notó el cambio en la actitud de su jefe. Vio las miradas que le dirigía a Elena, la forma en que su voz se suavizaba al hablarle. El miedo a perder su posición privilegiada se convirtió en veneno. Decidió actuar para cortar el problema de raíz. Arrinconó a Elena en la cocina cuando estaban solas. Su voz fue un siseo venenoso. Le dijo que sabía perfectamente lo que estaba tratando de hacer, que las ofrecidas como ella solo buscaban la manera de engatusar a los patrones. La amenazó sin rodeos, diciéndole que si no se alejaba de Alejandro y se limitaba a fregar el suelo, se encargaría personalmente no solo de que la despidieran, sino de arruinar su reputación. «Nadie te dará trabajo ni para limpiar baños en una central de autobuses», le espetó. Dale like a este video si quieres que Alejandro desenmascare a Inés y salve a Elena de sus garras. Alejandro, en su despacho, escuchó cada palabra de la amenaza a través de los altavoces ocultos. Un frío glacial recorrió su cuerpo, seguido de una furia incandescente. La crueldad de Inés era peor de lo que había imaginado. Estaba usando la desesperación de Elena como un arma. No solo la explotaba, sino que la torturaba psicológicamente, amenazándola con quitarle lo único que tenía, su capacidad de trabajar para salvar a su madre. La imagen de Inés, siempre servil y respetuosa frente a él, se hizo añicos, revelando al monstruo que era. Al día siguiente, los resultados preliminares de la auditoría llegaron a su correo. El informe era devastador. Desvíos de fondos, facturas infladas, y la prueba final, el registro del despido de la niñera un mes atrás por recorte de presupuesto. Un presupuesto cuyo dinero Inés se había estado embolsando. Todo encajó en la mente de Alejandro, como las piezas de un rompecabezas macabro. El llanto de su hija, la emergencia de la niñera, la doble carga de Elena, su desesperación económica. Todo había sido orquestado por la avaricia y la maldad de una sola persona. Se reclinó en su silla, el peso de su propia ignorancia cayendo sobre él. Había construido un imperio tecnológico capaz de ver el mundo entero, pero había sido completamente ciego a la maldad que operaba en su propia casa,
afectando a la única persona que había mostrado verdadero amor por su hija. La rabia que sentía ya no era explosiva, sino fría y afilada como el acero. No se trataba de un simple despido. Se trataba de hacer justicia por una mujer inocente y, en el proceso, redimirse por su abandono y su ceguera. Miró la pantalla donde se veía a Elena meciendo suavemente a Sofía en el jardín, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Por primera vez en años, Alejandro no pensaba en negocios ni en contratos, solo pensaba en protegerlas. El plan comenzó a formarse en su mente, metódico y letal. Usaría las mismas herramientas con las que construyó su fortuna, la información y la estrategia, para demoler el pequeño y corrupto reino de Inés. La justicia, decidió, sería tan implacable como lo había sido la crueldad de ella. Ahora, se enfrentaba a una elección. Exponer todo significaba admitir su terrible negligencia como padre y como jefe, mostrando al mundo que no tenía idea de lo que pasaba en su propia casa. Una humillación para un hombre cuyo control era su marca registrada. O encontraría otra forma de ayudar a Elena, una que no sacudiera los cimientos de su vida. La pregunta resonaba en el silencio de su oficina. ¿Qué haría un hombre que siempre controló todo al darse cuenta de que el verdadero poder reside en proteger a los vulnerables, incluso a costa de su propio orgullo? La decisión de Alejandro fue instantánea y irrevocable. El orgullo herido por admitir su negligencia no era nada comparado con la urgencia de impartir justicia. Por primera vez, su inmenso poder no sería una herramienta para acumular más riqueza, sino un escudo para proteger a los inocentes. Con la misma precisión con la que dirigía su imperio, orquestó su siguiente movimiento. No solo se trataba de despedir a Inés, sino de asegurarse de que enfrentara las consecuencias legales de su crueldad. Su transformación era completa. El millonario solitario había muerto para dar paso a un hombre dispuesto a luchar por lo que era correcto. A la mañana siguiente, convocó a Inés a su despacho. El aire en la habitación era pesado, cargado de una tensión casi palpable. Para sorpresa de la gobernanta, Alejandro le pidió a Elena que también estuviera presente. Elena entró con temor, sin entender qué estaba pasando. Alejandro comenzó con una calma gélida, deslizando los informes de la auditoría sobre la mesa de caoba. Le dijo a Inés que los números no cuadraban, que faltaba una cantidad considerable de dinero. Inés palideció, pero intentó defenderse, balbuceando excusas sobre errores contables y proveedores fraudulentos. Entonces, Alejandro presionó un botón en su escritorio. La voz de Inés, venenosa y amenazante, llenó la habitación a través de un altavoz. Era la grabación de su confrontación con Elena en la cocina. La arrogancia se desvaneció del rostro de Inés, reemplazada por el puro terror de ser descubierta. Acorralada, la gobernanta explotó, girándose hacia Elena con el rostro descompuesto por el odio. La llamó mentirosa, trepadora, acusándola de haberlo seducido para quedarse con su puesto y su dinero. Sus palabras eran un último y desesperado intento de sembrar la duda en Alejandro. Pero en ese momento, algo cambió en Elena. El miedo que la había paralizado por meses se disipó, reemplazado por una fuerza tranquila. Miró a Inés directamente a los ojos y, con una voz firme que no vaciló, relató cada humillación, cada tarea extra, cada amenaza sufrida. No había odio en su voz, solo la simple y aplastante verdad. Alejandro observaba a Elena, su corazón llenándose de una admiración infinita por su valentía. Ella no era una víctima, era una sobreviviente. Con un gesto, silenció las protestas de Inés y le comunicó su decisión final. Estaba despedida, con efecto inmediato. Pero eso no fue todo. Alejandro le informó que no se trataba de un simple despido. Sus abogados ya habían presentado una denuncia por fraude y extorsión. Le dijo que su equipo de seguridad la estaba esperando afuera para escoltarla y entregarla a las autoridades correspondientes. El rostro de Inés se desfiguró en una máscara de incredulidad y pánico. Mientras era conducida fuera de la oficina, sus amenazas se convirtieron en súplicas patéticas que se perdieron en el pasillo. La justicia, finalmente, la había alcanzado. En el silencio que quedó, Alejandro se volvió hacia Elena, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de alivio. Con una sinceridad que nunca antes había mostrado, le pidió perdón. Se disculpó por no haber visto, por no haber sabido, por haber permitido que sufriera de esa manera bajo su techo. Le explicó que ya había hecho arreglos. Un equipo de los mejores especialistas del país estaba esperando para recibir a su madre, y él se haría cargo de absolutamente todos los gastos, sin importar el costo.
El tratamiento, la recuperación, todo. La deuda de gratitud, dijo, era suya. Elena, incapaz de hablar, solo pudo asentir mientras el llanto finalmente la vencía. Eran lágrimas que lavaban meses de miedo y desesperación. Alejandro se acercó, y con una ternura que lo sorprendió a sí mismo, le ofreció no solo un pañuelo, sino la promesa de un futuro seguro. Le ofreció el puesto de cuidadora oficial de Sofía, con un sueldo que reconocía su verdadero valor, pero añadió algo más. Le confesó que en pocas semanas ella le había enseñado más sobre la vida y el amor que lo que él había aprendido en 40 años. Le dijo que su presencia había llenado el vacío de su hogar y de su corazón. No le estaba ofreciendo solo un trabajo, sino la oportunidad de construir algo juntos, algo real. Y Elena, mirando al hombre transformado frente a ella, aceptó con una sonrisa temblorosa. 6 meses después, el jardín de la mansión ya no era un lugar silencioso y perfectamente cuidado. Estaba lleno del sonido más hermoso del mundo, la risa de Sofía. La niña corría por el césped, mientras Alejandro, sin su traje de negocios, la perseguía, riendo con una alegría genuina que nunca había conocido. Sentada en una banca, Elena los observaba, con una paz que irradiaba de ella. A su lado, su madre, completamente recuperada, tejía tranquilamente, disfrutando del sol. La pesadilla había terminado, dando paso a un sueño que nunca se atrevió a tener. Alejandro se sentó junto a Elena, tomando su mano con naturalidad. Ya no eran el millonario y la faccineira. Eran un hombre y una mujer que habían encontrado en el otro lo que les faltaba. Juntos, con Sofía, habían dejado de ser 3 personas solitarias para convertirse en una verdadera familia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.